Buenas noches, mi nombre es Enrique Guerrero, soy de la Universidad Agraria del Ecuador, la facultad de lo que es Computación e Informática. Esta noche le enseñaremos lo que es la creación de una base de datos con sus respectivas tablas. Muy buenas noches con todos, mi nombre es María Cerilla, soy de la Universidad Agraria del Ecuador, de la Escuela de Computación, además de lo que es creación de base de datos y creación de tablas, vamos a darle una breve explicación de un análisis, del análisis de cómo van a estar interrelacionadas las tablas con sus respectivas propiedades. Buenas noches, mi nombre es Joana Choy, soy de la Universidad Agraria del Ecuador. Vamos a crear un módulo de importación y le vamos a enseñar la base de datos que se va a llamar el nombre de importación y las tablas del respectivo módulo. Buenas noches, soy Byron Montoya de la Universidad Agraria del Ecuador. Yo voy a explicar cómo crear las claves primarias y por Intel de la tabla importación. Continuando con lo que es el video, la creación de una base de datos en SQL Server 2000, vamos a ver lo que es el administrador de consulta que vamos a necesitar para lo que es la creación de las tablas con la ubicación. Necesitaremos ahorita es administrador corporativo del SQL. Abrimos las pestañas, se despliega otra pestaña, dice base de datos, hacemos clic, vemos la base de datos creada por default, vamos a crear una nueva base de datos, nos dice el nombre, le ponemos el nombre que queramos, en este caso como esta tabla se va a llamar importaciones, introducimos el nombre, recuerden cómo lo pusieron, es muy primordial para esto, le damos en el predeterminado que salió, hacemos clic en exportar, en la cual vemos la base de datos ya creada. Hacemos doble clic y vamos a ver las propiedades de la base de datos. Podemos aceptar para cerrar, en la cual nos abrirá lo que tiene diagramas, tablas, vistas. En las tablas tenemos lo que son bases de datos ya creadas predeterminadas en SQL. Lo que vamos a realizar ahora va a ser la creación de una nueva tabla. Para eso necesitamos lo que es el analizador de consulta. Podemos aceptar y comenzamos lo que es la codificación. Buenas noches, continuamos con la creación de la tabla importación. Ya, crear table importación. Comenzamos con los parámetros. In código nvarchar parámetro 4 no null. ¿Por qué al comienzo in? Porque esta es la tabla importación y código, porque cada tabla debe tener su código. In tipo nvarchar con un parámetro de 1 no null. Tenemos aquí in por la tabla importación, tipo que es la otra tabla que vamos a hacer. In mercadería, nvarchar con parámetro 4. Aquí tenemos in por la tabla importación, mer por la tabla mercadería. Esta es otra de las tablas que vamos a realizar. In país, nvarchar con un parámetro de 4. Aquí tenemos in por la tabla importación, país por la tabla país. In país des, nvarchar de 4. Aquí tenemos in por la tabla importación, país, la tabla que es país, y
destino, porque también tenemos una tabla llamada destino. Tenemos in fecha. Aquí tenemos con data time, que es el parámetro de la hora y el tiempo. In proved, nvarchar con un parámetro de 4. In por la tabla de importación y proveedores, porque es otra de nuestras tablas que vamos a tener aquí en este módulo de importación. In can con float y un parámetro de 8. Aquí tenemos in por la tabla de importación, can por la cantidad y float porque esto pueden ser números pueden ser con números decimales. Ya, in aduana, nvarchar con un parámetro de 4. Ya, in por la tabla de importación y aduana porque es otra de nuestras tablas que vamos a tener en nuestro módulo de importación. Aquí también tenemos float porque puede ser con números decimales. In transporte, nvarchar con un parámetro de 1. Aquí tenemos in por la tabla de importación, intrans por otra tabla del módulo de importación que se llama transporte. In pago, nvarchar con un parámetro de 1. Aquí también sigue con la misma tabla de importación y otra tabla que se nos viene aquí, que es pago. In usuario, nvarchar con un parámetro de 4. Esta es otra de la tabla del módulo importación, que es usuario. In estado, nvarchar con un parámetro de 1. Esta de aquí también es in por la tabla importación y por la otra tabla que se llama estado. Aquí en este momento estamos verificando si no hay ningún error. Nos votó una inconsistencia. Vamos a revisar. Revisamos aquí en el parámetro. Sí, había escrito mal. Es nvarchar. Así es, nvarchar. Nos da un error allá. Cabe recalcar, es muy importante que a lo que iniciamos tenemos que iniciar con la base de datos que creamos. En este momento tenemos la base de datos master, cambiamos a la base de datos importaciones, generamos y no hay ningún inconveniente. Desde este entonces vamos a trabajar en nuestro espacio, en nuestro analizador de consulta de la base de datos importaciones. Colocamos una nomenclatura, un mensaje aquí arriba donde especifique que esta es la tabla que creamos llamada importaciones. Ponemos crear la tabla importaciones, la tabla principal, la que va a estar anexada a las demás tablas para poder tener la relación posterior. Continuamos con la creación de las diferentes otras tablas. Crear table país. Esta es nuestra tabla país. Ponemos el mensaje que esta va a ser nuestra tabla país. Creación de la tabla país. Continuamos con la tabla, con la codificación de la tabla país.
crear table país. Ya, abrimos entre paréntesis país código nvarchar con un parámetro de 4 no null. Siempre, ¿por qué le ponemos país código? Porque siempre las tablas tienen que tener un código principal. País. Continuamos. País, nombre, nvarchar con un parámetro de 100. Ponemos en la coma y aquí tenemos que saber país, nombre, porque aquí le vamos a poner varios nombres de los países. Ya, país, estado, nvarchar 1. ¿Por qué estado? ¿Por qué estado? Porque aquí vamos a saber si el país está activado o inactivado. Ahí sombreamos para verificar que nos salgan los parámetros de la codificación. Ya, creamos la siguiente tabla que va a ser la tabla ciudad. Ya, crea table ciudad. Ya, le abrimos entre paréntesis y le ponemos ciu código. Ya. Con nvarchar de un parámetro de 4 no null. Ciu es por la tabla ciudad y código porque, como dije al principio que estaba creando la tabla país, que toda tabla debería llevar un código porque ese código es el que la va a identificar. Ciudad, nombre, nvarchar de 100. Siempre va a ir los números entre paréntesis y después de que terminamos una línea de codificación hay que poner coma. Ya. Ciudad, país, nvarchar de 4. Recordamos el número entre paréntesis y la coma. Ciudad, estado, nvarchar con parámetro de 1. Cerramos el paréntesis doble porque recuerden que al principio de ciu código abrimos un paréntesis. Ya sombreamos la tabla y la vamos a seleccionar, que podemos darle donde podemos seleccionarla y ir al visto donde estamos sombreando, o si no F5.